Amén, gloria a Dios. Le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie en esta hermosa noche. ¿Cuántos creen el atributo del Señor que dice, yo soy tu sanador? Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie y vamos a leer la palabra, una porción en Juan 11:3. La palabra de nuestro Dios dice en esta hermosa noche: enviaros pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Bendita es tu palabra, Padre Santo. Bendecimos su nombre primeramente, porque usted merece la gloria, la honra, la alabanza, y todo lo que se haga en esta casa le dé la gloria y la honra. Y asimismo, amado hermano, yo le voy a invitar en esta hermosa tarde de domingo, que le diga al Señor, Señor, háblame, como decía el siervo, háblame porque te escucho. Dame un corazón entendido en tu palabra. Yo sé que tú eres mi sanador, pero a veces no lo entiendo. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, amado hermano. La palabra es muy interesante como nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Su palabra nos dice, yo soy tu sanador, es el tema de esta noche. Es muy interesante, y en Juan 3, que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, he aquí el que amas está enfermo. Imagínese usted, hermano, que siempre camina con el Señor, que siempre anda en la voluntad de Dios. Y además dice la palabra que ese hombre lo amaba nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no excluyó de que él cayera enfermo. A veces muchos de nosotros como cristianos creemos que porque somos cristianos no nos van a venir enfermedades. Pero la palabra de nuestro Dios es muy interesante, que el ser cristiano no me excluye de caer enfermo, amado hermano y hermana que está en este lugar. A veces las enfermedades deciden, no, es del adversario, las rompemos, las desechamos, está bien, pero a veces vienen y es para moldear nuestras vidas, para buscar más al Señor, para que se cumpla la palabra que dice que Él es nuestro sanador. Es un atributo de nuestro Dios, ¿verdad, amado hermano y hermana? Pero bueno, vamos a ver conforme a la palabra de nuestro Dios. Hoy voy a revisar 3 porciones de 3 reyes, amado hermano, y vamos a ver cómo esos 3 reyes, imagínese un rey, tiene riquezas, tiene poder, con ello le conlleva que tenga los mejores doctores, el mejor personal, pero la palabra es muy interesante como nos narra cuando ellos se enfermaron. Unos buscaron a Dios, pero otros no. Consultaron a otras personas que no debemos de consultar, y otro corrió al médico antes de ir a buscar al Señor. Pero vamos a ver, amado hermano, vamos a ver en Segunda de Reyes, si me acompañan con sus Biblias, amados hermanos. Segunda de Reyes 1. La palabra de nuestro Dios es muy interesante como nos presenta a un rey de Judá. Su nombre es Ocosías. Yo no sé cuántos hayan de ustedes visto esta porción, pero es muy interesante como la palabra nos la muestra. Ocosías, Segundo de Reyes 1, del 1 al 7. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultar a Belzebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube, y encontrate con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Belzebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué has venido? ¿Habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id
y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Beelzebub, Dios de Crom, por tanto del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y os dijera tales palabras. Bendito es el Señor. Aquí vemos a un rey, como le decía al principio, ese rey tiene riquezas, ese rey tiene poderío, ese rey puede ir al mejor médico, pero ese rey sabía la palabra de nuestro Dios, sabía los estatutos, sabía los decretos de nuestro Dios, y aún así, sin embargo, dice que él fue a consultar a un ídolo. ¿Sí, amado hermano y hermana? Bueno, vamos a leer, a revisar la segunda porción, que es otro rey Asa, del mismo de Judá. Vamos a ver en la porción de Segunda de Crónicas, ahí adelante, amado hermano. Segunda de Crónicas 16, la palabra de nuestro Dios dice de esta manera, amado hermano. Vamos a ver la porción 12 y 13. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera, 12 y 13, Segunda de Crónicas, ¿ok? En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa y no buscó a Jehová, sino a los médicos. Durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Es muy interesante como en esta porción también nos muestra este segundo rey que sabía también las porciones de la Torá que tenía en ese tiempo, conocía al rey porque este es un rey que hizo lo recto delante de Dios. Además, Asa, él tumbó altares, él hizo tantas cosas que era grato delante de los ojos de Dios, pero sin en cambio en la enfermedad él no buscó a Jehová, él buscó a los médicos. Y dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Así dice la palabra. Entonces dice que él murió de esa enfermedad porque no buscó a Jehová, no consultó a Jehová. ¿Verdad, amado hermano y hermana? El tema de hoy es: yo soy tu sanador, ¿ok? Le estoy mostrando a veces las causas que nosotros como cristianos nos conlleva a confiar en el médico, en el brujo, en este caso al ídolo, antes que a Dios. Nosotros como cristianos que sabemos la palabra de nuestro Dios, tenemos que buscar la guía de Dios primeramente. Con esto yo no estoy diciendo que es malo ir al médico o que es malo consultar al doctor. No, amado hermano, pero la palabra nos enseña que nuestro sanador es nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos, en el tiempo bíblico, era Jehová tu sanador. Así es que yo les voy a leer una porción, amado hermano y hermana. En Éxodos 15, 26, la palabra de nuestro Dios dice de esta manera, si me acompañan. Dice, y dijo, si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Esa es una promesa que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Con esto yo le vengo a animar, amado hermano, a que usted se agarre de esa promesa. Él dice, yo soy tu sanador. Dígalo en su corazón, amado hermano, tú eres mi sanador, Jehová de los ejércitos. Créalo, hermano, esa promesa que el Señor nos deja registrada en su palabra, y es para que la creamos y la traigamos a nuestras vidas, amada iglesia, y podamos ser edificados en el tiempo de aflicción, en la enfermedad, amado hermano. Así es que vamos a ver otra porción del tercer rey, amado hermano, ¿sí? Vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios. Este rey es un ejemplo de ello. Vamos a ver en la porción de Segunda de Reyes
20. Nos regresamos para atrás, amado hermano. Segunda de Reyes 20, y vamos a ver la porción del 1 al 7. Amén, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, amado hermano. Amén. La palabra de nuestro Dios dice de esta manera: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, mi príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la puso sobre la llaga y sanó. Bendito nuestro Dios. Aleluya, amado hermano. Vemos algo muy interesante en esta porción, que este rey también conocía la Torá, también conocía a Jehová, conocía sus mandamientos, sus estatutos. Y él dice la palabra que en la prueba, ahí en la enfermedad, él lloró. Yo no sé cuántos de nosotros nos podemos derramar cuando nos dan una noticia de enfermedad, que le digan que tenga cáncer. Pues yo digo, en estos tiempos se desesperarían muchos y dirían: pero ¿por qué, Señor? O sea, lo empezarían a culpar. Muchos quizá vendrían a la iglesia y echarían o buscarían un culpable. Pero es muy interesante como este varón volvió su rostro a la pared y lloró. Y oró al Señor. Y es muy interesante cómo las Escrituras nos dejan registradas en la palabra que en el verso 5 le dice: yo te sano, porque tú eres mi sanador. Él sabía quién era Jehová de los ejércitos. Él se sabía la porción que leímos hace un rato de Éxodos 15:26. Él sabía quién era su sanador. Por eso él lloró. Ahí en la enfermedad, ahí en la prueba, ahí cuando le habían dicho, le habían llevado la palabra que él iba a morir y que arreglara su casa porque iba a ser tomada su vida. Él volvió su corazón al Señor, buscó al sanador y fue sanado, amado hermano. Esa es la actitud que nosotros como cristianos tenemos que tomar en la prueba, en medio de la enfermedad. Porque esto de yo soy tu sanador lo estoy trayendo un poco al ámbito de las enfermedades, amados hermanos, pero no para criticarlo, sino para animarlo, amado hermano, ¿sí? Para poder con la palabra mostrarle cómo las personas que quedan registrados en la Biblia eran unas personas como usted y como yo, eran de carne y hueso, sentían, lloraban, se sabían enojar, sabían buscar lo malo, sabían hacer lo malo, sabían irse al médico antes de buscar a Dios, pero aún conociendo al Dios del cielo y de la tierra. Estos tres reyes conocían a Jehová de los ejércitos. Estos mismos tres reyes sabían que Jehová los podía sanar, pero estos tres reyes, uno hizo lo recto, el otro buscó al médico y el otro se fue a buscar a un ídolo, el cual sabemos muchos de nosotros, y hasta él sabía que esos ídolos no tienen poder ninguno para sanar ninguna enfermedad, pero aún así a veces nuestros corazones se voltean a buscar esas cosas que no le agradan a nuestro Dios. Esos reyes, yo claro y por supuesto creo que sí sabían todo eso, amado hermano, porque ellos conocían la palabra de nuestro Dios, pero hacían lo malo delante de Dios, dice. No todos, pero sí 2 hicieron lo malo y otro no.
Uno hizo lo malo, el otro hizo lo bueno, derribó altares, pero aún así buscó al lector antes que a nuestro Señor. Y el otro sí se volteó y buscó a su sanador, y Él lo sanó. Él lo restauró, amado hermano. Así es que, amado hermano, así como está, vamos a ver en Marcos 35, ¿qué nos dice la palabra? Acompáñenme a Marcos 35, la palabra de nuestro Dios dice de esta manera, 5:35, perdón. Dice la palabra de esta manera: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Imagínense a un varón que había viajado muchos días para ver a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegó con el maestro, el cual le habían dicho que sanaba todas las enfermedades, le dicen: ya no lo molestes, tu hija ha muerto. Ella ya está durmiendo, se fue a mejor vida. Pero este varón, es muy interesante como la palabra nos deja registrado que aún así le fue dicho: solo crea. Así como muchos de nosotros debemos de creer, solo creer. Aunque nos den el peor diagnóstico en nuestras vidas, recordemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sanador. Yo no sé si usted lo crea o no, amado hermano, pero en la enfermedad, decía el salmista, yo clamé a Jehová y Él me respondió. Sí, amado hermano. Así es que vamos a ver también, amado hermano, que no solamente es creer, sino también actuar como personas, como cristianos. Porque a veces sí digo, yo creo, pero hubo un varón que decía: Señor, ayúdame en incredulidad, ¿verdad? ¿A qué? A poder caminar adelante del Rey, porque yo puedo creer. Dice la palabra que aún los diablos creen, pero no nomás es el creer, sino es el actuar, el poder caminar delante de la presencia de nuestro Dios, el poder, como hizo el tercer rey, humillarse, voltearse a la pared, llorar. Quizá estaba afligido, quizá estaba sin consuelo, pero él clamó, él oró a nuestro Señor, Yahweh Sebaot, y Él le respondió, Él lo sanó. Así como este varón también, este varón que nos muestra aquí las Escrituras, él creyó, pero también tuvo que salir de su casa para ir a encontrarse con el Señor creyendo. Pero en ese creer, él iba caminando para encontrarse con el que hacía milagros, con el que sanaba, porque él sabía que él era el sanador. Así como usted, amado hermano, sale de la comodidad de su casa y se viene a la iglesia, porque usted está creyendo que aquí va a recibir la sanación, que aquí va a recibir su milagro y que aquí va a estar en la presencia de Él. Y quizá no nos va a sanar, pero sí nos conforta, sí nos da paz en medio de la angustia, amado hermano, porque Él es nuestro sanador. Así es que, amado hermano, voy a leer otra porción en Juan 9:2, porque muchos de nosotros sabemos que en la Biblia nos muestra que las enfermedades vienen por causa de pecado, ¿verdad, amado hermano? Y muchos creen que estamos en pecado en medio de la prueba de la enfermedad, pero la palabra es muy interesante, como dice en Juan 9:2 y 3. Dice la palabra de esta manera: y le preguntaban sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? 3. Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios sean manifiestas en él. Amén. A veces el Señor se quiere manifestar en nuestras vidas a través de la prueba, la enfermedad. Porque a veces las enfermedades las vemos como un ataque del enemigo,
Pero muchas de las veces el Señor nos manda esas pruebas que son en tipos de enfermedades para que nuestro corazón se vuelva a nuestro Dios y Él pueda obrar en nuestras vidas y nosotros podamos ser aumentada nuestra fe para creer más en quién, en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra, y creer que Él es nuestro sanador, no el médico. Que Él puede usar al médico, sí, que Él puede usar a la medicina, sí, porque Él lo hizo todo. Pero lo más importante es como el tercer rey, que tu corazón lo debes devolver al Señor. Porque imagínense a ese rey, ya le habían dado un decreto que él se iba a morir, que ya se arreglara, pero él lloró. Y no, el profeta no salió ni a la mitad de su casa, y le habló el Señor: regrésate. Pero Señor, se imaginan al profeta: pero Señor, ¿por qué me dices que me regrese si ya di tu palabra? Pues ya cambié de opinión. Regrésate y dile que lo voy a sanar y que además le voy a aumentar 15 añitos más de vida. Gloria a Dios. Así es nuestro Dios cuando nosotros nos volvemos a Él. Él nos sana y además nos da bendiciones que a veces no las podemos entender. Un ejemplo: ¿qué le gusta? Se enfermó de cáncer y usted se vuelve al Señor, le ora al Señor, le dice: Señor, sáname, me arrepiento de todo pecado, le lloro delante de Él, me humillo delante de Él. Y bueno, el Señor lo sana, pero ahora tiene un bill muy grande. Pero cuando ustedes le dicen: usted no debe nada en el hospital, esa es la segunda bendición que viene atrás de su prueba. La primera es que usted fue sanado, y la segunda es que el Señor, aún de lo económico, Él tuvo cuidado. Así hay muchas bendiciones que a veces nosotros no la entendemos. Nosotros pensamos: ay, no, porque somos bien buenos. No, porque tenemos un Dios bien bueno. Porque Él es grande, porque Él es fuerte, porque Él es el Rey del oro y de la plata y de la tierra, y porque Él es nuestro sanador. Porque en medio de la enfermedad, amado hermano, es cuando podemos reconocer que Él nos sana. Nos sana de la enfermedad, pero también nos sana espiritualmente, porque cambia, nos va cambiando, nos va moldeando, nos va haciendo unos nuevos hombres, nos va convenciendo de todo el pecado, de qué tan cochinos a veces somos en la forma de pensar, amado hermano. Yo lo digo personalmente, yo no lo vengo a jugar a usted, yo estoy hablando en mi persona. Así es como el Señor obra, así es como el Señor sana, pero también es como cambia, amado hermano. Así es que, amado hermano, ahí mismo, amado hermano, le voy a leer una porción de un profeta. Dice la palabra que él oraba y caía fuego, que él oraba y llovía, que él oraba y no había lluvia, que él podía con su oración en un lugarcito así estar seco y en todo lugar estar llovido, mojado, pero viceversa también con la oración de él. Pero hubo un tiempo que le vino una prueba y que el Señor decretó que ya no iba a haber pan más en la tierra, que iba a haber una sequía que iba a acabar con todo. Y la palabra es muy interesante, como aquel varón llegó a la casa de una viuda. Esa viuda tenía harina y aceite, dice la palabra. Y dice la palabra que ella estaba juntando leñas cuando llegó el profeta. Y le dice: hija, dame un pan. Y le dice la mujer al profeta, le dice: pero es lo último que tengo, por eso estoy juntando los leños y me voy a dejar morir después de que coma este pan. El profeta dice: pues dásteme una chiquitita y la pones ahí en las cenizas y me la das a ti primero y luego le das, comes tú y tu hijo. La palabra dice que esta mujer fue obediente en todo. El profeta de Dios le hizo y le recomendó. Lo hizo tal como lo dijo, y vino la bendición, que no faltó en ese tiempo pan ni aceite en la casa de aquella viuda. Pero cuando acabó la prueba, dice la palabra
que el profeta pues ya iba a terminar el decreto de Dios, lo voy a decir de esta manera. La palabra dice que su hijo murió, se enfermó y murió. La mujer lloró, pero nunca en la porción que le estoy platicando, amado hermano, la mujer renegó de Dios. Le dijo al profeta que por qué le había traído mal el profeta y no Dios, porque ella había visto el milagro. Ella había visto que no faltó el pan y el aceite en su casa, pero la vida de su hijo fue tomada, porque dice la palabra que se quedó sin aliento aquel niño. Eso nos enseña mucho a nosotros como cristianos, amado hermano y hermana. Porque a veces cuando nos vienen las pruebas, que son enfermedades como aquel niño, y nos llevan a muerte, porque hay enfermedades de muerte, como les decía, un cáncer. No hay cura ya casi en eso. SIDA, leucemia, son enfermedades terminales, amado hermano. Pero dice la palabra que al que cree, todo le es posible. Esa mujer creía que el mismo Dios que la sostuvo, que aquel que permitió que en su casa hubiera aceite y pan en todo el tiempo de la prueba, Él le podía devolver a lo que más amaba a su hijo. Pero esa porción nos enseña obediencia. Esa porción nos enseña el saber creer que hay un Dios todopoderoso que nos puede sanar. Y no es a nuestro tiempo, sino al tiempo de Él. Porque es en el tiempo del Señor que ella supo esperar. Y ese niño que se había quedado sin aliento de vida, ese mismo profeta se lo entregó a aquella mujer. Y le dijo: acá está tu hijo. No faltó el aceite, no faltó el pan, tampoco los leños. Y pudo ver la mano de Dios, porque a su mismo hijo, que si ella no fuera obedecido al Señor, le fuera sido quitado aquel hijo que ella amaba. Pero en su infinita misericordia, todo lo que le vino a su casa, ella pudo ver de nuestro Dios, aquel que sana, aquel que pone vida en nuestras vidas, amado hermano, aquel que dio su vida. Con eso yo le vengo a animar, amado hermano, a la hermana que está en este lugar. Yo no sé qué prueba usted esté pasando, ni qué enfermedad tenga. Y deje de decir que es del diablo, porque sabemos que todo proviene de nuestro Dios. Aquello que usted no entiende que trae en su vida es para que nuestro Señor se glorifique, no en la vida del vecino, no en la vida del que está al lado. Es en su vida, amado hermano, porque la prueba es suya. Usted es el que tiene que voltearse y hacerse de lado como el tercer rey. Y debe de orar, y debe de clamar. Y usted es el mismo que tiene que llorar. No va a llorar otro por usted. Aquel rey no vino uno de sus... Él tenía muchos siervos, ese rey, pero ninguno de sus siervos pudo hacer lo que él hizo. Porque el que derramó su corazón delante de Jehová fue el rey, no los siervos, no los médicos, Él. Yo le voy a invitar con otra porción que me acompañe, amado hermano, en Lucas 13, si me quiere acompañar, amado hermano, hermana que está en este lugar. Lucas 13, vamos a leer la porción 10, 11, 12 y 13. Amén. Si me quiere acompañar, amado hermano, léalo conmigo. Lo voy a invitar en esta noche que lea esa palabra y la crea, porque esta palabra es para usted, que está en la prueba. Si usted tiene alguna enfermedad, si usted tiene alguna prueba, recuerda que Jesucristo es nuestro sanador. Amén. Lucas 13:10 dice la palabra de esta manera: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, y glorificaba a Dios. Amén. Esa palabra es para usted, amada iglesia, amado hermano que me vea allá en los medios también. Que nunca se te olvide y nunca dudes que tenemos al Dios Todopoderoso, y un atributo de Él es que Él es nuestro sanador. Él te quiere sanar. Él quiere llegar a tu corazón en medio de la prueba. Quizá tú no la entiendes, quizá tú no entiendes los propósitos de nuestro Dios, a veces lo que te pasa en tu vida, porque tú no sabes cómo Él va a obrar en ti. Tú no sabes cómo se va a glorificar Dios en tu vida. La Biblia nos muestra a una mujer. Dice la Biblia que tenía muchos años en esa condición. Pero mira, esa mujer no dejaba de ir a la iglesia, aunque estaba enferma. Dice la Biblia que ella nunca dejó de ir a la iglesia. Ella estaba así como usted. Imagínese cuántos años, dice la Biblia, que llevaba enferma, en esa condición, encorvada. Pero aún así, ella iba a la iglesia para escuchar la palabra de su Dios. Y sabía esa porción que leímos hace un rato, que Jehová era su sanador. Por eso ella iba a la casa donde se leía la palabra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Porque ella sabía que ahí estaba su sanador, porque ahí hablaban de Él, porque ahí exaltaban su nombre, porque ahí leían su palabra, y esa palabra le traía paz, le traía alegría. Podía ser reconfortada cada vez que iba a la sinagoga a oír palabra de Dios. Ella nunca pudo tener cavidad en dudar en su corazón para salir de su hogar y llegar a aquel lugar donde abrían la palabra de Dios. Ella nunca lo dudó, dice la palabra. Y dice la Biblia que un día, quizá ya era grande de edad, y llegó a ese lugar. Y en ese lugar estaba nuestro sanador, que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, bendito. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo, Jesucristo. Llegaste en el momento exacto, en ese lugar perfecto, Padre amado, donde se estaba exaltando tu palabra, Padre amado. Ahí donde el hombre no entiende, Padre Santo, ahí es donde tú te glorificas, ahí es donde te exaltas. Ahí en ese lugar donde tu palabra, Padre Santo, está siendo hablada, está siendo predicada, Padre Santo. ¿Y saben qué? Además estaban en un día de reposo. Era un Shabbat. El Señor guardaba. El Señor cumplía todo lo que dejó establecido. Y esa mujer también se apartaba ese día, porque ella sabía lo que era obediencia. Ella sabía lo que era obediencia, amado hermano y hermana. Tenía 18 años y además tenía un espíritu de enfermedad, dice la palabra. Un espíritu de enfermedad.
No era una enfermedad, como muchos dicen ahora los médicos. Porque es espiritual a veces todas las cosas que traemos en nuestras vidas. Dice la Biblia que ese espíritu la tenía encorvada y de ninguna manera ella se podía enderezar. De ninguna manera. Quizá había médicos muy buenos, pero esos médicos no podían hacer nada con ella. Pero aún así esa mujer era obediente a Dios, porque ella iba a la casa de Dios. Shabbat tras Shabbat, tras Shabbat, tras Shabbat, tras Shabbat. Muchos de nosotros, cuando nos ven en la prueba, nos desanimamos. La enfermedad nos tumba. Queremos tirar la toalla, queremos ya dejar el servicio, queremos. A veces decimos en nuestros pensamientos: pero Señor, yo quiero salir a evangelizar, pero si no puedo ni llegar a la casa de Dios, ¿cómo voy a salir a evangelizar? Pero esta mujer, ni aún la enfermedad, ni aún el espíritu, ni aún la prueba, y aunque sí buscaría doctores, yo no voy a decir médicos, pero ni aún con todo ella pudo haber una traba para llegar a escuchar la casa de Dios. El poder estar sentado así como usted está, como yo y usted estamos en este lugar. Y no es porque seamos buenos, porque el venir a este lugar no nos hace buenos, no, porque venimos a adorar al Dios bueno, nuestro sanador, el que nos sana, el que nos restaura. Yo no sé cuántos están esperando en este momento, así como le fue dicho a esa mujer: mujer, eres libre. Y el maestro dice que puso las manos sobre ella. Y dice la palabra que ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Yo te voy a invitar en esta hermosa mañana, hermano, así como estás. Yo no sé cuál ha sido tu petición en estos días, años. Yo no sé qué tiempo lleves con la prueba, ni la quiero saber, amado hermano, pero sí te voy a invitar. Ahí como estás, busca al Señor. Dile: Señor, aquí estoy, Padre Santo.